Lección 1. Impacto ambiental. La tierra es tan hermosa y debemos protegerla. Por supuesto, no se debe imponer sin tener en cuenta la naturaleza. Sí, es importante equilibrar el desarrollo y preservar nuestro medio ambiente. Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos crecer minimizando el daño. Además, deberíamos esforzarnos por evitar que se talen la menor cantidad posible de árboles. Exactamente. Los árboles juegan un papel crucial en nuestro ecosistema. ¿Has participado alguna vez en alguna iniciativa medioambiental? Sí, he participado en eventos de plantación de árboles. Me siento gratificante al contribuir. Suena genial. Deberíamos organizar algo parecido juntos. Lección 2. Lengua y cultura. La mayoría de la gente en Quebec habla francés, lo cual es fascinante. Sí, es una mezcla única de culturas allí. Me encanta cómo el lenguaje moldea la identidad y la comunidad. Por supuesto, es interesante ver cómo el lenguaje influye en la vida cotidiana. ¿Alguna vez has intentado aprender francés? Sí, aprender un nuevo idioma es un reto, pero también una gran recompensa. Estoy de acuerdo. Abre muchísimas oportunidades para conectar. Sí, y mejora la experiencia de viaje cuando se visitan lugares francófonos. Por supuesto, comprender el idioma puede llevar a una comprensión cultural más profunda. Lección 3. Resolución de problemas. Parece que lo hemos probado todo, pero todavía no funciona. Lo sé, es frustrante cuando las soluciones no dan resultados. ¿Hay algo más que podamos hacer para cambiar la situación? Quizás deberíamos intercambiar ideas nuevas juntos. ¡Qué buena idea! A veces, una perspectiva diferente ayuda. Exactamente. Enumeremos todas las opciones que no hemos explorado. Bien pensado. Podríamos encontrar una solución que no habíamos considerado. Estoy seguro de que podemos encontrar una manera de que esto funcione. Sí, el trabajo en equipo a menudo conduce a grandes avances. Lección 4. Nostalgia de los bailes escolares. Probablemente ahora estén recordando su primer baile escolar. Me pregunto si algún día seré lo suficientemente mayor para tener mi propio baile memorable. ¡Qué dulce idea! Los bailes escolares son todo un rito de iniciación. De verdad que sí. Es emocionante y estresante a la vez. ¿Recuerdas lo que vestiste para tu primer baile? Sí, llevaba un vestido azul brillante. Me sentí tan especial. ¡Qué bonito! Es bonito tener esos recuerdos para recordar. Por supuesto, lo importante es la experiencia y la diversión con amigos. No puedo esperar a ver cómo los bailes futuros serán aún más emocionantes. Lección 5. Motivación para hacer ejercicio. Hoy encontré unos leggings deportivos muy lindos, son muy coloridos y cómodos. Suena genial. La ropa deportiva con estilo puede motivarte a hacer ejercicio. Exactamente.
Cuando me siento bien con lo que llevo puesto, es más probable que haga ejercicio. Totalmente de acuerdo. Te da un plus de confianza durante los entrenamientos. ¿Has encontrado alguna prenda de entrenamiento favorita últimamente? Sí, tengo un conjunto a juego que me encanta. Genial, los conjuntos a juego te hacen sentir como en casa. Por supuesto, además, son divertidos de usar mientras pruebas nuevas rutinas. Usemos nuestros nuevos conjuntos para nuestra próxima sesión de entrenamiento juntos. Lección 6. Experiencia de aterrizaje. A medida que nos acercábamos al aterrizaje, todo parecía más suave. Sí, Tasa y Toña estaban radiantes mientras miraban la vista. La emoción de llegar a un nuevo lugar siempre es increíble. Por supuesto, es como si la emoción de una nueva aventura apenas comenzara. Me encanta ver cómo cambian los paisajes a medida que descendemos. Yo también. Hace apreciar la belleza del mundo desde arriba. ¿Viste lo emocionados que estaban todos durante el aterrizaje? Sí, es contagioso, se siente la energía en la cabina. No puedo esperar a explorar el nuevo destino juntos. Lección 7. Colores de la naturaleza. ¿Sabías que la sangre es roja? Es un color muy intenso. Sí, y a veces el cielo está rojo por la noche o por la mañana. Exactamente. Esos atardeceres y amaneceres pueden ser impresionantes. De verdad, que lo son. Es increíble cómo la naturaleza puede crear imágenes tan impresionantes. Me encanta ver cómo cambian los colores a medida que se pone el sol. Yo también. Es como un hermoso cuadro que se despliega ante ti. ¿Alguna vez has intentado capturar esos momentos en fotografías? Sí, a menudo tomo fotografías durante la hora dorada. La iluminación es perfecta. Es una idea genial. Realmente realza la belleza de la escena. Lección 8. Técnicas de memoria. He estado leyendo sobre cómo los psicólogos estudian cómo la gente recuerda los números. Suena interesante. ¿Qué has aprendido? A menudo utilizan técnicas como la fragmentación para ayudar a recordar secuencias. Sí, dividirlos en grupos más pequeños hace que sea más fácil recordarlos. Exactamente. Me fascina cómo nuestro cerebro procesa la información. Sí, ¿tienes algún otro truco de memoria que uses? A veces creo historias o asociaciones para recordar mejor las cosas. ¡Qué ingenioso! Me gusta usar mnemotecnia para conceptos difíciles. Son realmente útiles. Es increíble lo creativos que podemos ser con la memoria. Lección 9. Planes para la cena. Lo comprobaré. ¿Qué hay de la comida? ¿Cocinamos o cenamos fuera esta noche? Buena pregunta. Salir a comer puede ser divertido, pero cocinar también puede ser agradable. Cierto, cocinar en casa nos permite experimentar con nuevas recetas. Sí, además, puede ser más saludable y económico. Exactamente.
pero a veces es agradable disfrutar de una comida preparada por otra persona. Estoy de acuerdo. ¿Qué te apetece comer esta noche? Quizás podríamos hacer un salteado o probar una nueva receta de pasta. Qué rico, pero también me apetece sushi. El sushi es genial. Si cocinamos, podríamos intentar hacer nuestros propios rollos. Lección 10. Día de recolección de frutas. Fue un día perfecto para ir a la playa. Qué bien. ¿Qué hiciste antes de ir a la playa? Conduje hasta una granja donde la gente puede recoger su propia fruta. Suena muy divertido. ¿Qué frutas recogiste? Cogí fresas y arándanos, estaban tan frescos. Qué rico. No hay nada mejor que la fruta fresca recién traída de la granja. Estoy de acuerdo, es una forma estupenda de disfrutar del aire libre. ¿Disfrutaste del paisaje mientras estabas allí? Por supuesto, los campos eran preciosos y vibrantes. Lección 11. Aventura de comida callejera. No olvides probar la comida callejera mientras estés allí. Por supuesto, he oído que la comida callejera es increíble en esa ciudad. Sí, a menudo es la mejor manera de experimentar la cultura local. Me encanta cómo los vendedores ambulantes ofrecen platos únicos que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Exactamente. Además, suele ser más económico que en los restaurantes. ¡Qué suerte! ¿Qué tipo de comida callejera te emociona más probar? Tengo muchas ganas de probar tacos auténticos. ¡Qué rico! También quiero probar algunos postres locales. Sí, consentirnos con algo dulce siempre es buena idea. Lección 12. Ofertas de vuelos. Hola, ¿tienes algún consejo para encontrar las mejores ofertas de vuelos? Sí, por supuesto. La flexibilidad con las fechas de viaje puede ser de gran ayuda. ¡Qué buen consejo! He notado que los precios pueden variar bastante. Exacto. A veces volar entre semana es más barato que el fin de semana. Lo tendré en cuenta. ¿Qué tal si reservamos con antelación? Reservar con algunos meses de antelación a menudo puede garantizar mejores tarifas. Tiene sentido. También he oído que usar el modo incógnito ayuda. Sí, impide que los sitios web rastreen tus búsquedas y aumenten los precios. Definitivamente lo intentaré la próxima vez. ¿Algún otro secreto? Lección 13. Seguridad en el transporte público. Al utilizar el transporte público, tenga cuidado con sus pertenencias. Eso es crucial. Es fácil distraerse en lugares concurridos. Exactamente. Mantener el bolso cerca puede ayudar a prevenir robos. Sí, siempre intento estar atento a mi entorno. ¡Qué inteligente! Es importante confiar en tus instintos. Claro, ¿alguna vez has tenido una experiencia negativa viajando?
Por suerte, no. Siempre he sido precavido y he estado preparado. Genial. Mantenerse alerta marca una gran diferencia. Compartamos entre nosotros más consejos de seguridad en viajes. Lección 14. Iniciar una conversación. ¡Qué bien! ¿De dónde eres originalmente? Soy originaria de Canadá. Es un país precioso. ¡Qué interesante! Siempre he querido visitar Canadá. Deberías. Los paisajes y las ciudades son impresionantes. ¿Cuál es tu ciudad favorita allí? Me encanta Vancouver. Tiene una impresionante combinación de montañas y océano. Suena increíble. He oído que la gastronomía allí también es fantástica. De verdad que sí. Hay muchísimas opciones para elegir. Me encantaría experimentar eso de primera mano algún día. Lección 15. Viajes económicos. Aspiremos a algo asequible pero cómodo dentro de nuestro presupuesto. Eso suena razonable. Hay muchas opciones si planificamos con antelación. Exactamente. Podemos encontrar buenas ofertas si investigamos un poco. Sí, es importante priorizar nuestras necesidades sin gastar de más. ¿Has encontrado algún sitio web que te ayude con los viajes económicos? Sí, hay bastantes que comparan precios de alojamiento. ¡Qué útil! Voy a considerar esas opciones para nuestro viaje. Genial. Podemos hacer una lista de posibles alojamientos. Sí, será divertido tener un viaje acogedor y económico. Lección 16. Perspectivas shakespearianas. ¿Sabías que las obras de Shakespeare fueron mejoradas por los críticos a lo largo del tiempo? Es fascinante. Muestra cómo el arte evoluciona con la retroalimentación. Exactamente. Una obra completa necesita puntos altos y bajos para mantener el equilibrio. Sí, esos momentos de tensión y alivio mantienen al público enganchado. La poesía también juega un papel importante en sus obras, ¿no es así? Por supuesto, su forma de usar el lenguaje es simplemente mágica. Me encanta cómo su escritura se conecta con tantos temas que siguen siendo relevantes hoy en día. Yo también. Es asombroso cómo sus ideas resuenan a través de los siglos. Planeemos leer una de sus obras juntos algún día. Lección 17. Cocina italiana. Me gusta mucho la cocina italiana, especialmente los platos de pasta. ¡Qué rico! ¿Cuál es tu plato de pasta favorito? Me encantan los espaguetis a la carbonara, la salsa cremosa es simplemente irresistible. Es un clásico. Me encanta la pasta al pesto con albahaca fresca. El pesto es fantástico. ¿Has probado a prepararlo tú mismo? Sí, es sorprendentemente fácil y sabe mucho mejor fresco. Estoy de acuerdo. Prepararlo desde cero le da un toque personal al plato. Además, puedes ajustar los sabores a tu gusto.
Exactamente. Cocinar juntos podría ser una forma divertida de compartir nuestras recetas favoritas. Lección 18. Dulce indulgencia. Su caramelo salado es para chuparse los dedos. No te decepcionará. En serio, he oído hablar maravillas de sus postres. Sí, el equilibrio entre dulce y salado es perfecto. Suena increíble. Me encantan los postres con un toque único. Sin duda deberías probarlo. Es mi postre favorito del menú. Lo haré. Lo sirven con algo especial. Sí, generalmente viene con una bola de helado de vainilla encima. Suena divino. Qué ganas de darme ese capricho. Vamos allí juntos algún día y disfrutémoslo. Lección 19. Desayuno buffet. Buenos días. ¿Has probado el desayuno buffet de este hotel? Buenos días. Todavía no, pero he oído que está bastante bien. De verdad que sí. Tienen una amplia variedad de opciones para elegir. Suena genial. ¿Qué sirven? Desde frutas frescas hasta pasteles y tortillas hechas a pedido. ¡Guau! Me encanta cuando los hoteles ofrecen una buena selección de desayuno. Sí, es la manera perfecta de empezar el día con energía. Definitivamente necesito comprobarlo antes de partir. Recomiendo llegar temprano para evitar la multitud. Lección 20. Tiempo en familia. En la playa. Ayer conocí a mi hija en la playa, fue un día encantador. ¡Qué bien! Tuviste un buen lugar para relajarte. Sí, tenía una manta rosa suave sobre la arena, lo cual era perfecto. ¡Qué encanto! Debió ser genial pasar tiempo juntos junto al agua. De verdad que sí, construimos castillos de arena y recogimos conchas. Eso suena muy divertido. Lo disfruto. Por supuesto, le encanta la playa y jugar con las olas. Me lo imagino. Hay algo mágico en estar en la playa. Sí, es una excelente manera de crear recuerdos duraderos con la familia. Lección 21. Seguimiento en redes sociales. Eso explica por qué tienen tantos seguidores y apoyo. Exactamente. El contenido atractivo realmente atrae a más gente. Sí, y la constancia en las publicaciones ayuda a mantener a la audiencia interesada. Estoy de acuerdo. Es importante conectar con los seguidores. ¿Sigues algún influencer que te inspire? Sí, sigo a algunos que se centran en la positividad y la superación personal. Genial, los mensajes positivos pueden animar a la gente. Por supuesto, es genial ver comunidades de apoyo en línea. Deberíamos discutir cómo hacer crecer nuestras propias plataformas de manera positiva. Lección 22. El valor de la amistad. En la vida hay que elegir con cuidado a los amigos. Estoy totalmente de acuerdo.
Un buen amigo vale más que todas las riquezas. Exactamente. Las amistades de calidad enriquecen nuestras vidas de muchas maneras. Sí, brindan apoyo y alegría durante los momentos difíciles. ¿Alguna vez has tenido que distanciarte de amistades tóxicas? Sí, no es fácil, pero a veces es necesario para tu bienestar. Es cierto, rodearse de gente positiva es crucial. Por supuesto, los buenos amigos te animan y te inspiran a ser mejor. Valoremos y alimentemos siempre nuestras amistades. Lección 23. Problemas sociales. Estoy de acuerdo en que es crucial que la sociedad reconozca y luche contra los problemas sociales. Por supuesto, ignorarlos solo perpetúa los problemas. Sí, la concientización es el primer paso para lograr un cambio. Es importante que todos participen y hagan su parte. Exactamente, el esfuerzo colectivo puede generar mejoras significativas. ¿Has participado en alguna iniciativa comunitaria? Sí, me he unido a eventos locales de limpieza y campañas de concientización. Genial. Me encantaría unirme a tus futuras iniciativas. Estemos atentos a los próximos eventos juntos. Lección 24. Privacidad en las redes sociales. En las redes sociales, las cuestiones de privacidad se han convertido en un tema candente estos días. Sí, es preocupante la cantidad de información personal que se comparte en línea. Exactamente, mucha gente desconoce los riesgos que conlleva. Es cierto, es fundamental informarnos sobre la configuración de privacidad. Ha tomado medidas para proteger su información en línea. Sí, he ajustado mi configuración para limitar lo que otros pueden ver. ¡Qué buena decisión! Todos deberíamos cuidar nuestra privacidad. Por supuesto, es nuestra responsabilidad proteger nuestros datos. Compartamos consejos sobre cómo mantener la privacidad en las redes sociales. Lección 25. Mejoras del sabor. Excelente elección. No olvides añadir salsa de soja y aceite de sésamo para darle sabor. Suena delicioso. Esos ingredientes le dan un toque especial al plato. Sí, añaden profundidad y riqueza a los sabores. Me encanta cómo unas cuantas adiciones simples pueden hacer una gran diferencia. Exactamente. Cocinar se trata de experimentar con sabores. ¿Has probado alguna receta nueva últimamente? Sí, hice un salteado la semana pasada que resultó increíble. Suena genial. Me encantaría saberlo todo. Te comparto la receta. Cocinemos juntos algún día. Lección 26. Maravillas naturales. Las principales atracciones son los géiseres y las fuentes termales. Suena fascinante. Se encuentran en una zona muy volcánica, hace 1 millón de años. Sí, es increíble pensar en la historia geológica que hay detrás de ellos.
Me encantaría verlos en persona. La belleza natural debe ser impresionante. Por supuesto, los colores y el vapor crean una atmósfera mágica. ¿Has visitado alguna vez algún sitio geotérmico? Sí, visité uno el verano pasado y fue impresionante. Me lo imagino. Planeemos un viaje para ver algo juntos. Sería increíble. Explorar las maravillas de la naturaleza siempre es una gran aventura. Lección 27. Un encuentro con dinosaurios. Estaba caminando por el bosque cuando de repente vi que la piel de un animal comenzaba a correr. Qué intrigante. ¿Por qué estaba funcionando? Pronto me di cuenta de que un dinosaurio gigante apareció sobre las copas de los árboles. Juan, eso debió ser aterrador y emocionante a la vez. Fue surrealista. No podía creer lo que veía, parecía una escena de película. ¿Lograste capturar una fotografía? Desafortunadamente, estaba demasiado aturdido para sacar mi teléfono. Me lo imagino. Esos momentos pueden ser difíciles de procesar. Exactamente. Me quedé allí parado, completamente asombrado por la vista. Lección 28. Diversión con castillos de arena. Construir castillos de arena es muy divertido, ¿no crees? Sí, de verdad, pero no deberías construirlos demasiado cerca del agua. Exactamente. Las olas pueden arrasarlos en un instante. Recuerdo que una vez construí un castillo enorme y llegó la marea y lo destruyó. Ese es el riesgo que corremos. Pero es parte de la diversión, ¿no? Sin duda, ver las olas es fascinante, incluso cuando nos arruinan el trabajo. ¿Alguna vez has pensado en hacer una escultura de arena? Sí, podría ser una forma creativa de construir castillos de arena. Deberíamos probar esto la próxima vez que vayamos a la playa. Lección 29. Opciones orgánicas. Desde que cambié a opciones orgánicas, también compro productos orgánicos para el hogar. Genial. He oído que los productos orgánicos son mejores para la salud y el medio ambiente. Por supuesto, me siento mejor sabiendo lo que uso en casa. Sí, es importante minimizar la exposición a sustancias químicas nocivas. ¿Tienes alguna marca orgánica favorita que recomiendes? Realmente me gustan algunas marcas que se centran en la sostenibilidad y la calidad. Me encantaría saber de ellos. Siempre busco buenas recomendaciones. Claro, puedo compartir una lista contigo más tarde. Perfecto. Es genial apoyar a marcas que comparten nuestros valores. Lección 30. Discusión sobre planificación financiera. No olvides discutir los retornos financieros proyectados en nuestros planes. Eso es crucial. Entender las finanzas guiará nuestras decisiones. Exactamente. Necesitamos asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. ¿Ya has elaborado algún presupuesto? Sí, he comenzado a elaborar un presupuesto y posibles fuentes de ingresos. ¡Qué buen comienzo!
Repasémoslo juntos para refinar nuestras cifras. Por supuesto, la colaboración nos ayuda a cubrir todas las necesidades. Quiero asegurarme de que estemos en la misma página de ahora en adelante. Sin duda, tener objetivos financieros claros nos mantendrá enfocados. Lección 31. Preocupaciones sobre la atención médica. La nación ha quedado reducida a una condición crítica por el cierre de hospitales. Sí, es alarmante. Los recortes de personal médico han afectado gravemente la atención médica. Exactamente. Muchas comunidades tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Es desgarrador ver cómo afecta la vida de las personas. Necesitamos abogar urgentemente por mejores políticas de atención sanitaria. Por supuesto, nuestras voces pueden contribuir a la concientización. ¿Ha participado usted en alguna iniciativa para abordar este problema? Sí, participé en una campaña local para apoyar la financiación de la atención médica. Eso es admirable. Todo esfuerzo cuenta para generar un cambio. Lección 32. Representación legal. En la mayoría de los países de habla inglesa, las personas acusadas tienen derecho a ser representadas por un abogado. Esto es una parte esencial para garantizar un juicio justo. Por supuesto, la representación legal ayuda a proteger sus derechos. Es crucial para mantener la justicia en el sistema legal. ¿Alguna vez has pensado en cómo esto afecta al acusado? Sí, sin una representación adecuada, es posible que no obtengan un resultado justo. Exactamente. Es vital contar con profesionales capacitados que los defiendan. Admiro a quienes eligen convertirse en abogados por esta razón. Yo también, desempeñan un papel importante en el cumplimiento de la ley. Lección 33. Reflexiones sobre la guerra. Guerra, señores, os miro y pienso en las palabras de Stephen. ¿A qué palabras te refieres? Habló a menudo sobre el impacto de la guerra en la humanidad y la paz. ¡Qué perspectiva tan poderosa! La guerra afecta a todos los involucrados. Exactamente. Es importante recordar el costo humano del conflicto. Sí, y comprender la historia puede ayudarnos a prevenir guerras futuras. ¿Has leído alguna de sus obras? Sí, encuentro sus reflexiones profundas y sugerentes. Analicemos algunas de sus ideas con más detalle. Son increíblemente relevantes hoy en día. Lección 34. Recuerdo de la amapola. Las amapolas son flores rojas que tienen mucho significado. Sí, me recuerdan a mis abuelos y sus historias. Simbolizan el recuerdo, especialmente para aquellos que sirvieron en la guerra. Exactamente. Es conmovedor ver cómo las flores pueden representar emociones tan profundas. ¿Alguna vez has participado en una ceremonia conmemorativa? Sí, es una hermosa manera de honrar sus sacrificios. ¡Qué maravilla! Es importante mantener vivos sus recuerdos. Estoy de acuerdo. Hagamos una tradición recordarlos juntos. Sí,
Es una forma significativa de conectar con nuestra historia. Lección 35. Límites claros. Establecer límites claros con tus compañeros es esencial, ¿no crees? Por supuesto, ayuda a crear un ambiente de trabajo respetuoso y productivo. Sí, los límites protegen nuestro espacio personal y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Exactamente. Es importante comunicar tus necesidades y límites eficazmente. Y reduce los malentendidos y los posibles conflictos entre los miembros del equipo. Sí, cuando todos conocen sus roles, se fomenta la colaboración. Creo que también genera confianza dentro del equipo. Por supuesto, la confianza mejora la comunicación y el trabajo en equipo. Es un factor clave para crear una cultura laboral saludable.